Hola, buenas tardes aquí, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén ustedes. Empezamos el último streaming de 2021 que yo tenía previsto hacer fundamentalmente un resumen del año, pero vamos a hacer bastantes otras cosas porque tampoco tuve tiempo de preparar todo lo que yo quería del resumen del año. Y hay un problema con los resúmenes del año, y es que todo el mundo finalmente habla de lo que quiere. Entonces, cuando tú ves cuáles han sido las noticias más importantes del año, no son las mismas para un medio que para otro. Depende de sus tendencias, depende de sus sesgos, depende de sus intereses, depende del país donde estén. En Estados Unidos, por supuesto, entre las noticias más importantes del año, puede ser que un conejo apareció a la mitad de una reunión de consejo escolar y le hizo una caquita al señor del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Estados Unidos es enormemente localista en ese sentido, creo que todos lo somos de alguna manera, pero al final resulta que yo no sé, o sea, no tenemos claro realmente qué fue lo más importante del año. Entonces tengo algunas cosas que para mí son importantes, que probablemente para ustedes no lo son, y tengo otras muchas cosas que tienen que ver con, con lo que hacemos aquí, con la esencia de este streaming, que es la difusión de información y de opiniones que creo que lo esencial que tienen mis opiniones, que son opiniones que no están primero eh, dictadas desde una redacción, desde una jefatura de redacción, donde me digan, uy, es que el director de la empresa, el director del medio quiere quedar bien con el gobernador, con el presidente de la comunidad autónoma tal, y entonces tienes que decir estas cosas que al final uno acaba haciendo, lo quieras que no. Entonces, eso, y que creo que trato de ser lo más ecuánime posible y no dejarme llevar nada más por mis odios y mis amores y mis gustos en cuestiones políticas y sociales. En cuestiones de arte, pues, son mis gustos, son mis opiniones, son mis posiciones personales, es mi subjetividad y la comparto con todo gusto con ustedes. No sé si han visto por allí que el martes pasado, hace un par de días, publiqué un resumen del canal eh, de lo que habíamos estado haciendo en el Rey va Desnudo en general, incluido por supuesto nuestro streaming de en vivo y con todo, un resumen de lo que fue este año, que fue muy peculiar. Y lo quiero repetir porque me parece importante y quizás alguno de ustedes no lo vio. Es el mejor año de la historia del canal. Más de la mitad de nuestros suscriptores los adquirimos en 2021. Más de la mitad de las visualizaciones, de las horas de visualización que tenemos, se produjeron en 2021. Algo pasó y no tengo muy claro qué es, pero que siga pasando. De hecho, estaba yo viendo el otro día, porque bueno, ve uno diario sus números y dice, uy, hoy solo tuvimos 40,000 visitas. A lo mejor estoy haciendo algo mal, necesito bailar el cancán, ponerme un tutú, hacer algo. De esas cosas que saben ustedes que yo no haría. Pero sí dije, hombre, bajó a 40,000 visitas diarias. Yo me fui hace un año y hace un año teníamos 4,000 visitas diarias, 3,700. Cuando bajaba de las 3,000 yo me asustaba, decía que estaba yo muy mal. Entonces algo ocurrió este año. No sé exactamente qué fue lo que ocurrió, porque yo he seguido haciendo lo mismo ahora que lo que he estado haciendo, si no los últimos 9 años, si los últimos 3 o 4 años, cuando adquirió entidad el canal, que antes había sido algo pues más bien aleatorio y que no me tomaba yo con demasiada seriedad. Bueno, vamos a lo de siempre, por supuesto, pedirles que nos sigan, que me sigan en Twitter, @el nocturno, Instagram, m-el nocturno, en la web mauricioschwarz.com, que sigue siendo la web menos visitada de la red, y que pues pueden dar sus correos electrónicos a rvdcqs@gmail.com, y aparte que nos pueden apoyar en Patreon, que es con un apoyo mensual de 1 euro, de 3 euros, de 5 euros, de 30 euros, de 500 euros, de 6,000 euros, cualquier cosa se acepta y todo ayuda. Hay gente que me dice, ay, es que solo puedo aportar 1 euro. Y hay gente que lleva 3 años aportando 1 euro. En esos 3 años, por lo tanto, ha aportado 36 euros, que es un dinero que permite hacer cosas, permite comprar cosas para el canal. No es poco, nunca es poco el apoyo que nos den los que son nuestros mecenas. Yo digo Patreons porque fue la palabra que se inventó Jack, el diseñador, el generador de la idea de esto, que es el tecladista y director de Pomplamoose,
de este dueto, pero en realidad son mecenas. Lo que están haciendo es una labor de mecenazgo. Me gusta lo que haces y por lo tanto te voy a dar dinero para que lo sigas haciendo. Algunos lo han convertido en una especie de negocio, ¿no? Tú me apoyas y yo te doy cositas y yo te regalo. O sea, me estás comprando extras del canal con tu dinero. Eso ya no es, me parece a mí, no me parece que ya no es un mecenazgo, sino que es simplemente la venta de una membresía especial donde tú obtienes ciertas ventajas por encima de la gente normal que no da dinero. Entonces se convierte en un juego de libre mercado un poco raro. Yo de hecho quité privilegios a algunos de los niveles que teníamos. Sí, doy cosas y mando un libro. Se me olvida siempre mandar los libros electrónicos. Debo tener 30 Patreons a los que les debo los libros. Mil disculpas. Soy un desastre, pero como lo sabe todo el mundo, no me da la vida y se me van las cosas y le fallo yo un montón a la gente. Pero digo, esos pequeños obsequios de agradecimiento no son lo mismo que hacer un juego de membresías y sobre todo de emisiones especiales para los Patreons. Yo me lo he planteado y digo, pero a ver, si yo lo que quiero es difundir cosas y luego la difundo solo para el que paga, entonces ya esto no me está saliendo como debería. Estoy cambiando la idea original de este canal y entonces he decidido pues no hacerlo. Entonces por eso no tengo actividades especiales para los mecenas, que a algunos les extrañará. Yo les pido o les ofrezco disculpas, como prefieran. Es más correcto decir ofrezco disculpas, pero no lo puedo hacer porque entonces tenemos dos niveles de información privilegiada para el que paga e información para las chusmas que no pagan. Pero me parece absurdo. Bueno, pero bueno, vamos a tratar en cierta medida de hacer un resumen del 2021 y una de las cosas que me parecen importantes es volver la vista a África. Yo no sé por qué el resto del mundo no mira hacia África. Hay países que tuvieron obviamente una relación colonial con los países africanos, con los actuales países africanos, cuando no eran países, sino eran regiones, eran colonias. Pero, por ejemplo, es muy alentador ver a la BBC de Londres y ver que constantemente tiene programas, tiene segmentos informativos especialmente dedicados a África. Yo allí me entero de muchas cosas de las que de otra manera no me enteraría porque la prensa española, la prensa estadounidense, la prensa mexicana, que son más o menos las tres por las que yo me muevo, aparte de la británica, no tocan lo que pasa en África a menos que empiece a morir gente en grandes cantidades. Básicamente ese es el requisito para que te hagan caso, es que en África se muera un montón de gente. Entonces, yo creo que debemos volver la vista a África. El 1 de enero de 2021, para iniciar el año, entró en vigor al menos formalmente un acuerdo que formó el Área Continental Africana de Libre Comercio. Es un proyecto que se está armando desde 2018, que nació en Kigali, en Ruanda, país que a mí, como ustedes saben, me interesa muchísimo, me parece rarísimo. Me parece la dictadura más extraña que hay y me parece una de las pocas dictaduras que tiene esperanza de democracia. Espero no equivocarme y espero que en cuanto desaparezca el actual presidente casi vitalicio, que es Kagame, no caiga en la dinámica habitual del autoritarismo de los países africanos, Ruanda, porque no lo merece y porque su esfuerzo ha sido tanto en lo económico como en lo social, como en la superación de la masacre de hace 25, 26 años ya, de reconciliación y de derechos para los ruandeses, con un Senado compuesto fundamentalmente, mayoritariamente por mujeres, que esto es llamativo, tiene las más avanzadas leyes en cuanto a igualdad del mundo, y yo espero que Ruanda pueda, pues, encontrar la democracia después de que Paul Kagame deje el poder, que lleva 20 años ahí. Pero, como quiera que sea, el lanzamiento del área de libre comercio en África se ha visto detenido por la pandemia. La pandemia que de una manera extraña además
no ha afectado a África como se temía, salvo el caso de Sudáfrica y los países inmediatamente cercanos a Sudáfrica, por alguna causa. Y digo, hay grandes concentraciones urbanas en los principales países africanos, pero no ha sido golpeada África como ha sido golpeado el resto del planeta por la pandemia. No sé si sea suerte, pero tampoco es un pretexto para que no se le suministren las vacunas que necesita toda la población africana. Pero África ha sido escenario en este año de uno de los fenómenos que más deberían preocuparnos, y que es el retroceso democrático. Hubo intentos de golpe de Estado en Sudán, en Chad, en Mali y en Guinea. Hubo represión policíaca y militar contra manifestantes pacíficos en numerosos lugares. Y empeoró la corrupción, sobre todo en los países donde hay un conflicto armado, como es el caso de Somalia, Sudán del Sur. En Etiopía, además, se han creado... la pandemia es un buen pretexto para imponer restricciones y para ejercer la represión. Esto ha pasado en otros lugares como en Myanmar, que lo vamos a ver también. Y África tiene otro problema del que yo he hablado en varias ocasiones y que no tengo eco al decirlo, y son los créditos depredadores de China. China te presta dinero con una enorme facilidad. China tiene una enorme cantidad de dinero con este esquema de capitalismo de Estado, de capitalismo de amigotes, donde todos los principios del comunismo han quedado olvidados porque los trabajadores y el patrón son dos mundos diferentes y los trabajadores están supeditados al patrón, y como no quieran al patrón, que es muy amigo del señor presidente Xi Jinping, van a tener un problema los trabajadores. Todo el constructo comunista allí, evidentemente, en este momento ya no es más que un elemento de discurso que no se refleja en la vida cotidiana. Pero China tiene, a raíz de su éxito comercial e industrial, cantidades enormes de dinero disponible. Ese dinero disponible lo está utilizando para ofrecer créditos a países que tienen, sobre todo, que no tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de créditos a nivel internacional. Pero lo que hace China, si lo hiciera el Fondo Monetario Internacional, si lo hiciera el Banco Mundial, estaría la gente en la calle con pancartas diciendo muerte al imperialismo económico y financiero de los malvados del Fondo Monetario Internacional. Y probablemente tendrían razón. El problema es que cuando lo hace China, les parece muy bien. Entonces, así, por ejemplo, se quedó ya con algunos puertos, porque prestó dinero para hacer el puerto, pero luego los países a los que les prestó, que son países en condiciones económicas más débiles, pues no pudieron pagar. No hay ningún problema, me das el puerto durante 99 años, o me das el petróleo, me das las instalaciones petroleras, que es lo que ha hecho en buena medida en Venezuela, y en África lo está haciendo. En África, de hecho, ya se tomó el aeropuerto de Entebbe en Uganda, fue tomado por China, pues como me debes, pues al estilo de los usureros, ¿no? Pues si no me pagas, yo, no de los usureros, de los bancos incluso, no me pagas, yo lo que me pusiste como garantía, pues me apropio de él y ya, aunque no se apoderan de él para siempre. 99 años es un montón de tiempo. Hoy en día África le debe más de 270,000 millones de dólares a China, lo cual es enormemente preocupante, porque China tiene una visión imperialista como la de los Estados Unidos en el siglo pasado, es decir, lo que está buscando es expandir su influencia económica y comercial. La ideología le da igual. Los que quieren, quiero la vacuna china porque son de izquierda como yo. No seas tonto. De izquierda soy yo, tú no. Y China menos. China es una dictadura al estilo de los antiguos mandarines, donde el que manda para siempre, que es el presidente vitalicio Xi Jinping. Los que pueden hacer negocios son sus amiguitos y hacen lo que él les diga, o les quita las empresas y los hunde. Entonces, ser milmillonario en China es como ser milmillonario en Rusia, es tener buenas relaciones con el Estado que te permite hacer todo lo que haces y que te puede cerrar el establecimiento sin mayor problema, ¿no? Entonces, estos son problemas que tiene África y que deberían preocuparnos, porque en gran medida África es el futuro, y África es el único continente donde todavía la pobreza prevalece, donde prevalecen todavía problemas de desnutrición, sobre todo por las guerras. Y entonces yo creo que deberíamos echar
echar una ojeada más amplia a, a África y establecer nuevas relaciones del norte opulento y también de la América pobre y también del Asia pobre, con un continente que yo sigo viendo como el futuro porque puede reinventarlo absolutamente todo. Tiene la juventud que no tienen ya Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, que no quiere decir que esto que yo considere que ya no tienen relevancia, pero considero que el impulso de la juventud ideológica, de la juventud física, de la pirámide poblacional de gente muy, muy joven que hay en África es una enorme promesa. Así que, pues ese es mi punto de vista y es una pequeña parte de mi resumen de 2021. A ver si para el año que entra podemos hacer el resumen del 2022. Me preguntan, a ver, la noticia del generador con agua salada ya llegó a los noticieros serios de Colombia. Claro, porque primero que nada porque la empresa es colombiana, porque la empresa está aprovechando la pobreza y el abandono de una región de Colombia, ese abandono histórico que los gobiernos latinoamericanos, no los Estados Unidos, no los españoles, no los chinos, no los rusos, no los cubanos, los gobiernos latinoamericanos han sometido a sus indígenas. Mientras les cuentan en el discurso oficial, ay, es que ustedes están mal por culpa de los españoles. No, si el que está mandando eres tú y tú eres el que está haciendo esto. Entonces el abandono a los indígenas y de pronto que una empresa venga, ay, les voy a dar la electricidad que no les ha podido dar el gobierno colombiano. Entonces salen los medios. Es un truco, por supuesto, sucio de la empresa para que hablen de ella. Y es una llamada de atención hacia ese abandono de los grupos indígenas del que se ha vanagloriado, en el que se han chapoteado asquerosamente los gobiernos latinoamericanos. Pero, ay, no, el imperialismo, ay, no, es que hace 500 años llegaron los españoles y por eso tú hoy no te doy electricidad o no te pongo escuela o no te permito que te cases con quien quieras porque tus padres te pueden vender legalmente, ¿no? O si no legalmente, sin que yo me meta. Es una cosa lamentable. Dice Raislin34, ¿consideraría hacer un vídeo de Margaret Thatcher? No, porque es el de neoliberalismo. Y en el de neoliberalismo, aunque ahora quizás podría ser una renovación o un repaso de aquel vídeo, contaba yo fundamentalmente lo que hizo Margaret Thatcher. Lo que hizo Margaret Thatcher fue imponer las ideas neoliberales de Mises y de Hayek y sobre todo de Milton Friedman en el Reino Unido, principalmente a través de la destrucción de sus sindicatos más importantes, entre ellos, por supuesto, el Sindicato de los Mineros del Carbón del Norte. Quiero recordar que cuando murió Margaret Thatcher hubo fiesta en las cuencas mineras, entre aquellas familias a las que destrozó y a las que dejó en la miseria. Pero eso fue fundamentalmente lo que hizo Margaret Thatcher, promover esta idea de que las organizaciones sociales no son aceptables, que el gobierno está al servicio de las empresas y del mercado, y que el mercado iba a traernos la maravilla y la bendición y demás. Por otro lado, Margaret Thatcher fue, por supuesto, la parte contraria en la guerra de las Malvinas, la guerra de las Falklands, guerra que organizó Fortunato Galtieri, no me acuerdo cuál es el primer nombre de Fortunato Galtieri, el último dictador militar de Argentina, que organizó esta guerra para reunir a la gente a su alrededor con las proclamas patrióticas, en las cuales, por desgracia, en América Latina todavía se cae. Margaret Thatcher tiene poco recorrido en ese sentido, era una mujer con una sola misión, con una sola visión y con una sola línea de acción, que tuvo, por supuesto, encontró su segundo amor en Ronald Reagan, que creía exactamente lo mismo que ella, pero que era infinitamente menos inteligente y preparado que ella, esto sin duda alguna, y que se dedicó a cosas como proteger a Pinochet, que a mí me parece lo más vergonzoso del mundo, porque Pinochet era el niño consentido de los Chicago Boys, precisamente de Milton Friedman, porque Pinochet permitió que se hicieran todos los experimentos neoliberales imaginables en Chile, con lo cual consiguió
ciertos triunfos económicos, pero a costa de todo el horror que fue una dictadura que ojalá no se vuelva a repetir. Así que no veo mucho más que decir de Margaret Thatcher. Quizás como cantaban los mineros del carbón, ustedes saben que yo tengo un cariño especial a los mineros y a los pescadores, porque son esos trabajadores que salen en la mañana de casa y no saben si van a volver. Mueren siempre, todos los años, mineros y pescadores, cosa que ya no pasa en otros oficios, pero lo que cantaban era Ding Dong, the witch is dead, Huichol witch, y es Ding Dong, la bruja ha muerto. Esa canción del Mago de Oz que cantan los pequeños, no me acuerdo, los Munchkins, cuando la casa de Dorothy aterriza sobre la bruja malvada, no me acuerdo si del este o del oeste, ya la verdad, pero cantan Ding Dong, the witch is dead, y es lo que se puede decir respecto a Margaret Thatcher. Ojalá algún día vuelva el tan didáctico y valioso Cosas que Sabemos. Sí, lo voy a repetir. Este canal no era una fuente de ingresos para mí. Este año se volvió una fuente de ingresos. Y entonces uno se vuelve ambicioso, no en lo económico, sino ambicioso en cuanto al canal. Entonces dices, si hago el streaming me toma no solo estas 2 horas, 3 o 4 horas de preparación antes, y luego hoy llego a casa y empiezo a editar y a hacer los segmentos que van a pasar a lo largo de la semana. Más el tiempo de preparación y edición del vídeo de los martes. Ya no me dio tiempo de hacer Cosas que Sabemos porque yo trabajo. Mi principal fuente de ingresos no es esta, evidentemente. Yo tengo un trabajo como traductor, hago mi artículo semanal en el periódico desde hace 17 años sobre ciencia, y entonces lo que quiero es que crezca el canal, porque si crece el canal yo puedo comprar tiempo, es decir, trabajar menos en la traducción y ese tiempo dedicárselo a Cosas que Sabemos, dedicárselo al curso de periodismo en el que he estado avanzando lentamente, a mi libro incluso, que está un poco en stand-by. La estructura ya está, pero hay que escribirlo. Y en fin, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito más apoyo, necesito que haya más visitas, necesito que me recomienden con sus amigos, ya lo dije, con sus enemigos. A sus enemigos díganles, no veas esto. Y entonces ellos, por molestarlos a ustedes, van a venir a ver. Promover, ayudar, recomendar y si pueden aportar, y eventualmente yo creo que podremos hacer que vuelva Cosas que Sabemos. Lo repito, Cosas que Sabemos son los artículos que yo escribo hace 17 años en el correo. Hay más de 800, vamos hacia los 900 artículos, que serían 900 cápsulas de 7 minutos de Cosas que Sabemos, con los temas más diversos que se puedan imaginar, porque hemos tocado toda la ciencia y toda la tecnología imaginable, y biografías y acontecimientos espectaculares de la ciencia, que son casi 900 artículos. Y me encantaría poder hacer los 900 segmentos de Cosas que Sabemos, pero eso también requiere tiempo. Ya no requiere tiempo de preparación porque ya está escrito el guión, pero requiere filmarlo, requiere edición, requiere seleccionar música, una serie de cosas, y cada segmento toma 3, 4 horas. Si quisiera sacar 900, pues son 3 por 9, 2.700 horas. Es un montón de tiempo. Bueno, ¿qué modelo económico tiene Venezuela? Yo creo que a estas alturas ninguno. Tiene un modelo capitalista esencialmente, con un intento de economía mixta mal manejada por un gobierno cleptocrático y caudillista al que no le interesa realmente mejorar la situación, sino mantenerse en el poder y levantarse la mayor cantidad de dinero posible. Pero su modelo sería, en todo caso, estrictamente una economía mixta mal llevada por el gobierno, porque ni sabe administrar, ni está administrando, ni está produciendo, ni está llevando adelante las empresas estatales, y por otro lado está en franca confrontación continuada con las empresas privadas, salvo que sean de los del gobierno, en cuyo caso esos reciben contratos y reciben todo tipo de apoyos. Luego a esos Estados Unidos no los deja entrar, y a Maduro dice que hay un boicot, hay un bloqueo contra Venezuela porque le quitaron su dinero a un señor que había robado cientos de millones. De veras, es increíble. No solo es increíble que Maduro tenga la caradura de decir eso, sino que es increíble
que la gente se lo crea. Señor Boomer dice algo que me parece interesante. Vamos a quedarle un par de segundos. Dice, ¿es usted un sabio? No, no lo soy. Soy un tipo muy curioso, nada más. ¿Cómo lo hace para saber tanto y no distraerse con las noticias para distraer? Primero que nada, no creo que haya noticias para distraer. Creo que ese es un mito, es una especie de conspiranoia reciente en la cual se le dice a la gente que tales noticias o tales acciones son para distraer. Lo veo mucho en México. En México se suele decir, cada vez que López Obrador dice alguna barbaridad, o sea, todos los días, que es para distraer. Por ejemplo, el otro día cuando dijo que México se fundó 5 o 10 mil millones de años antes de la llegada de los españoles en 1519 a costas de lo que hoy es México, porque dice México se fundó. México se fundó en 1824 cuando se consumó la independencia, porque antes no había México. México como entidad política, como nación, no existía hasta 1824. Pero bueno, él cree que México se fundó 5 o 10 mil millones de años antes de la llegada de los españoles. O sea, incluso antes de que nuestro planeta existiera. Es una cosa maravillosa. Y la gente siempre dice, es que lo dice, es una cortina de humo. Y es el mito de las cortinas de humo que implican varias cosas. Primero que nada, implican que quien hace la noticia esta para distraer, quien hace la cortina de humo, es una persona de una inteligencia preclara, de una sabiduría, de una capacidad intelectual verdaderamente extraordinaria, que por lo menos en el caso de los dictadores que yo conozco, pocos la tienen. Fidel Castro era un hombre enormemente inteligente. Era tonto pero inteligente. Es como la gente que hay gente que es lista sin ser inteligente. Fidel era inteligente, pero usaba su inteligencia para tonterías. Pero generalmente no es gente inteligente, es gente enormemente limitada. El caso de López Obrador me parece emblemático en este sentido. Pero por otro lado, creen que se puede manipular a la gente para distraerla con noticias. No una vez, alguna vez se puede hacer. Puedes lanzar un globo sonda para distraer la atención en un momento determinado muy puntual. Pero hacer esto todos los días no es viable, no ocurre, no existe. Y creerlo implica realmente creer que somos tan totalmente manipulables que todo es manipulado. Lo cual nos llevaría siempre a la paradoja de que si todo está manipulado, ¿por qué a ti no te manipulan y te das cuenta que las noticias son para distraer? Ajá, será que no era para eso. Es decir, no creo en esa teoría de la cortina de humo constante que se maneja como una forma de explicar de manera muy compleja y sin pruebas actitudes, declaraciones o noticias que se pueden explicar fácilmente de otro modo. Nunca hay una regla, no me acuerdo de quién es, si alguien lo sabe me lo va a decir. Si nunca atribuyas a la maldad lo que puede explicarse por la estupidez. Si a ti te distraen, cuando López Obrador dice que México se fundó hace 5 o 10 mil millones de años, eso te distrae del hecho de que han aumentado los asesinatos y que hay 4 millones de pobres más, el problema es tuyo. No es que te estén manipulando, es que eres tonto. Y eso no es culpa del gobierno casi nunca. La gran mayoría de la gente que saca este argumento te dice de qué es de lo que le están tratando de distraer, con lo cual está diciendo no es eficaz, esto no sirve. O bueno, no sirve para mí porque yo soy muy inteligente y no me dejo manipular, pero a las masas de idiotas que son mis compatriotas los está manipulando para distraerlos. Hombre, por donde quieras que ver el de las noticias para distraer, la idea de la cortina de humo no se sostiene, se desmorona por todos lados. Mira, una verdadera operación para distraer requiere unos esfuerzos verdaderamente extraordinarios. Yo siempre le recordaría a la gente
cosas como la Operación Cadáver, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para distraer de dónde se iba de la invasión a Italia, y de todo lo que se hizo para convencer a los alemanes de que se iba a invadir. La invasión para abrir el segundo frente en el norte de Europa iba a ser por Calais y no por Normandía, por las playas de Calais y no por las playas de Normandía. Y fue un esfuerzo brutal de meses y meses. Pero decir que un tipo como López Obrador dice alguna burrada que se saca totalmente de la manga, que sabes que le está diciendo además con la convicción del ignorante, y vamos a hablar hoy de la convicción del ignorante, pero es muy importante. ¿Crees que le está haciendo para distraerte o crees que le está haciendo porque el tío no da para más? Yo lo que digo es que el tío no da para más. Ok, esta pregunta de César nos va a permitir hablar del tema de las vacunas, que es uno de los elementos también del resumen de hoy. Bueno, dice César Balcázar, ¿cree usted que el virus va a dar guerra un par de años más y que tenga un año muy nutrido? De saber y crítica salud, gracias. Creo que el virus va a dar guerra un par de años más, no lo sé. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nadie lo sabe. Pero quien dice saberlo tiene más credibilidad que quien admite que no lo sabe. Voy a poner un caso que es desafortunadamente casi afortunado. Y digo desafortunadamente porque está la vida de alguien. El presidente de Tanzania, hablando de África, el presidente de Tanzania, es John Magufuli, que ya el nombre se las trae porque Magufuli nos retrae a Magufo, aquel nombre que se dan a los que creen en la magia y en los ovnis, pero John Magufuli se negó a vacunarse, se negó a hacer programas de vacunación para Tanzania, se negó a hacer un esfuerzo de vacunación porque no creía en el virus. No creía en el virus, no creía en la enfermedad, tenía su propia teoría de la conspiración, con la cual se fue a la tumba el 17 de marzo de 2021, el señor Magufuli, afectado por supuesto por COVID-19, como está pasándoles a tantos negacionistas, ¿no? Y esto hizo que subiera al poder Samia Suluhu Hassan, una política tanzana. Ellos son socialdemócratas todos, a ver, también hay socialdemócratas tontos, aquí no vamos a defender a nadie que sea tonto solo porque es socialdemócrata. Pero ella empezó a partir de marzo a cambiar las políticas tanzanas, convirtiéndose en la primera mujer presidenta tanzana y la tercera mujer jefa de un gobierno de la comunidad de África Oriental. Después han sido antes de ella Sylvie Kinigi en Burundi y Agathe Uwilingiyimana, merece que se pronuncie bien, si no es que tenga un apellido difícil, es que yo debería saberlo leer. Uwilingiyimana en Ruanda, que fue jefa de gobierno, aunque el jefe de Estado sigue siendo, por supuesto, Paul Kagame. Entonces está haciendo el trabajo de abordar seriamente la vacuna, el combate, a la COVID-19. Pero el problema que tenemos es que informamos mal y sobre todo no le hemos explicado a la gente por qué los científicos no tienen idea. Porque los científicos no saben lo que va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque son científicos, no son profetas, no son adivinos, no son videntes de la televisión nocturna. Y entonces a la gente le queda una idea, al no conocer el método científico, al no conocer cómo se desarrolla el conocimiento científico, se quedan con ideas muy peculiares sobre lo que pasa. Por ejemplo, al principio dijeron que no hacían falta las mascarillas y ahora dicen que hacen falta. Sí.
Pero es que al principio los datos decían una cosa, pero conforme se acumularon más datos, lo que se obtuvo fue una visión distinta. Es decir, al tener más datos, tus criterios deben cambiar. Antes decían que el virus se contagiaba por contacto y nos estuvieron gastando litros y litros de gel hidroalcohólico y guantes. Y ahora resulta que ya se cambió el virus. No, mira, que al principio había una pequeña indicación de que podía ser eso cierto. Hay dos formas de abordar esas indicaciones. La primera es decir, tengan cuidado, igual si se contagia por contacto, protejámonos en lo que lo confirmamos. Y con los datos que se obtuvieron al cabo de un año se supo que no, que efectivamente por contacto de superficies no se contagia el virus SARS-CoV-2, lo cual no quita que la gente siga desinfectando todo como si fuera un virus contagiado por contacto. Se pensaba que se contagiaba por gotículas y luego resultó que no, que se contagia por aerosoles. ¿Y por qué no se supo esto al principio? Porque no había datos. No existía la información suficiente como para saberlo. No existía la información suficiente sobre cómo funcionaba una vacuna. Ahora, ¿por qué estas vacunas son menos eficaces? Bueno, porque han cambiado las variantes del virus, porque han mutado, porque todo ser vivo muta y evoluciona. Y aquí tienes una prueba de la teoría de la evolución. Y por lo tanto las condiciones han cambiado. Además, es distinta la realidad. Tú puedes tener datos muy generales de la población con la que hiciste tu estudio, pero a la hora de que más personas de determinada edad, o más mujeres, o más niños, o más personas con determinadas, incluso deficiencias nutricionales, se ponen la vacuna, pues tú puedes afinar ese cálculo grueso que tenías al principio sobre la eficacia de la vacuna, cuánto te evitaba el contagio, cuánto reducía la gravedad de la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia va avanzando conforme va conociendo cosas nuevas y cuando surge una nueva variante, en parte tienes que partir desde cero para averiguar cuáles fueron las mutaciones y qué efectos tienen esas mutaciones en la enfermedad en sí. Los charlatanes no tienen eso. Los charlatanes lo saben todo desde el principio. Aparece el virus. Nadie sabe cómo atacarlo. Nadie sabe si puede hacerse una vacuna rápido o no. Moderna dice que la hizo en 40 días, luego vinieron las pruebas. ¿Por qué? Porque tenía todos los avances que en los últimos años del conocimiento de los coronavirus y del ARN mensajero, no porque lo inventaran ese día, sino porque se pudieron aprovechar conocimientos que no se tenían cuando se hizo la vacuna de la polio, o la vacuna de la rabia de Pasteur, o la vacuna de todas las miles de vacunas que hizo gente como el gran creador de vacunas que fue Maurice Hillerman, a quien le dedicamos, por cierto, un segmento, un video de cosas que sabemos. Bueno, los charlatanes no, al día siguiente salió gente con la cara dura de Andreas Kalker o de Josep Pamias a decir, esto se cura con esto. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo estudiaste? Esto se cura con esto. ¿Cómo lo sabes? Ah, pues yo sé. Y su certeza resulta una forma de comunicación que seduce a la gente que tiene miedo. Y ese ha sido un grave problema. Nosotros, los divulgadores científicos y los científicos y los médicos, no hemos sabido comunicar eficazmente la situación porque necesitas saber cómo funciona la ciencia para entender por qué están pasando ciertas cosas. Si tú solo explicas que están pasando ciertas cosas, la duda se genera. Voy a poner una cosa que vi, me pasaron, además no he visto en televisión porque son programas que yo vea. De hecho, de esta gente que va a aparecer, la única que estoy seguro quién es quien aparece abajo a la derecha, que es Paz Padilla, que era una comediante que luego se convirtió en presentadora de televisión y que de un tiempo para acá se dedica a promover todo tipo de charlatanería, pseudomedicina y falsedades de diverso tipo. Pero vean cómo explica claramente por qué no te tienes que vacunar. ¿Tiene las dos vacunas? Claro, pero si es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Y lo has vuelto a pasar. Mira, la vacuna es una proteína que te mete en la spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Wuhan. Y el bicho ha mutado. Ahora tenemos la Omicron.
ha mutado y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te metes la Spider, que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te ponga, 2, 3, el virus ya entra por otro lado, con lo cual te infecta. Cualquier variante te puede pillar. Claro, evidentemente, lo que ha pasado, las dos, la Delta y la Omicron, han mutado en África. Bueno, a ver, chicas. Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente, ya está tanta gente inmunizada, que hay muy poca gente ya con COVID, que se piensa que este será el final del COVID. Esto es lo que dice una de las personas más vistas en la televisión española. Una mujer que tiene millones de personas por las tardes pegadas a su televisión. Habla de Wuhan, que por supuesto se refiere a Wuhan, donde se detectó por primera vez el virus, aunque al parecer desde 2 meses antes ya andaba dando vueltas por el mundo. Le pone un nombre rarísimo a la variante Omicron. Y además le pone un nombre absolutamente falso a la proteína Spike, que significa púa, y que son esas púas que tiene el virus, por lo que precisamente se llama coronavirus, porque parece que tiene, cuando lo ves de frente parece que tiene una coronita. Pero son las Spider, ¿por qué? Pues porque Spider-Man. Pero ella está totalmente segura de lo que está diciendo. Las vacunas no sirven para nada porque al mutar la variante Omicron, que no me acuerdo cómo le llama, el virus entra por otro lado y la vacuna, como cerraba la otra entrada, pero no la entrada esta, entonces el virus entra de todos modos. No es cierto para nada. No es absolutamente cierto para nada. Y hoy mismo veía yo varios estudios, por ejemplo, el refuerzo de la vacuna Janssen es eficacísimo en contra de la variante Omicron. Se están haciendo los estudios clínicos a toda velocidad en este momento. Pero ella está segura. Ella no tiene problema. ¿Tiene las 2 vacunas? Claro, pero si es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Las vacunas, esta mujer diciendo las vacunas no sirven para nada, tiene muchísimo más efecto que 60 tipos como yo y mucho más guapos y jóvenes y chicas y médicos y científicos y biólogos moleculares y virólogos y epidemiólogos diciendo que sí sirve. Y lo has vuelto a pasar. Mira, la vacuna es una proteína que te mete en la Spider. La vacuna es una proteína que te mete la Spider. No, la vacuna es una proteína que te hace generar anticuerpos contra la proteína Spike. Y por lo tanto, cuando tu cuerpo detecta algo con la proteína Spike, es decir, los virus SARS-CoV-2 de la COVID-19, entonces los atacan y los destruyen. Es la proteína por donde entra el virus, pero claro. No es la proteína por donde entra el virus, es la proteína que se pega a la superficie de las células, a las membranas celulares, para infectarlas. La vacuna es la del bicho de Wuhan. La vacuna es la del bicho de Wuhan y por supuesto ya no sirve para el otro bicho. Y el bicho ha mutado, ahora tenemos la Omicron, ha mutado y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por... Y el bicho ya no es de Wuhan, sino de Omicron. Es muy fácil burlarse de esta mujer. Su ignorancia es total y su certeza es absoluta. Pero el problema no es ella. El problema es que igual que ella son millones y millones de personas a quienes no les estamos comunicando correctamente las cosas. Y el problema es la empresa que la deja decir esto sin exigirle que mañana explique bien lo que pasa. Porque esta mujer le genera una gran cantidad de dinero a una empresa dueña, de la que es dueño Silvio Berlusconi, por cierto. Y por lo tanto, si dice lo que diga mientras la gente la vea, está bien. Este es el problema. Este es el problema que tenemos. Y no es fácil abordarlo. Yo llevo 2 años pensando en esto, porque desde el principio fue evidente que nos tenían ganada la partida los vendedores de embustes y de patrañas.
pero necesitamos contar las cosas de otra manera, de verdad. Porque la vacuna no es la vacuna contra el SARS-CoV-2. La vacuna son todas las vacunas. Y hay una cosa que, por ejemplo, no mencionaron casi los medios de comunicación. Y es que en octubre de 2021 se aprobó, la Organización Mundial de la Salud aprobó la primera vacuna para la malaria. La gente, este es otro elemento que siempre es preocupante, la gente te pregunta por qué hay vacuna contra esto, contra el SARS-CoV-2, la COVID-19, y no hay vacuna contra el VIH. Pues mira, porque esto es un coronavirus del que tenemos muchísima información, porque a todos los años hacemos vacunas para el coronavirus que nos provoca la gripe. Por lo tanto, conocemos a este tipo de virus de manera muy cercana, mientras que el VIH lo provoca un retrovirus que muta a una velocidad muchísimo mayor que los virus y que el coronavirus en concreto. Entonces, no es aplicable el conocimiento que se tiene, o todo el conocimiento que se tiene para hacer la vacuna de la COVID-19 a la vacuna del VIH. El ARN mensajero se está utilizando ahora como una aproximación para la vacuna del VIH. Y la vacuna contra la malaria, que llevan años buscando la multitud de instituciones científicas de todo el mundo. Bueno, porque la malaria no es ni un virus, ni un retrovirus, es un parásito. Es un parásito y abordarlo con una vacuna es muchísimo más difícil que con un virus o incluso con un retrovirus. Entonces, todo esto que requiere un sustrato de conocimiento enorme, no lo estamos comunicando correctamente. Miren, la malaria mata aproximadamente a 630,000 personas al año, la mitad de las cuales son niños menores de 5 años. Se ha gastado lo indecible para lograr esta vacuna que tiene una eficacia, y aquí es donde uno dimensiona la eficacia de la vacuna de la COVID-19. La eficacia de la vacuna contra la malaria va del 26 al 50% en bebés y niños pequeños. Del 26 al 50%. Contra eficacias del 75 y del 90%, que a mucha gente le parecen poco porque no tiene ni idea, pero tiene una absoluta certeza de cuál es el problema con la eficacia de la vacuna contra la COVID-19. Y aquí estamos apostándolo todo a una vacuna que tiene como máximo un 50% de eficacia para salvar a 300 y tantos mil niños, cuando el SARS-CoV-2, la COVID-19, ha matado a más de 5,5 millones de personas en un par de años, a la gran mayoría durante el primer año. Y vuelvo a decir que no somos solamente los divulgadores los que tenemos que abordar esto, sino lo tienen que hacer quienes nos oyen, quienes nos escuchan, quienes tienen que pelear con su familia y mirar feo a la tía fulaneta, porque la tía fulaneta, Enriqueta Gallineta, lo sabe todo de los virus de toda la vida. Pues lo aprendió en el pueblo cuando estaba precisamente a cargo de las gallinas. Si no hacemos el esfuerzo todos, esto nos va a seguir comiendo y nos va a seguir ganando. ¿Cuánto va a durar el virus? Nadie lo sabe. No lo sé yo, no lo saben los científicos. Y cualquiera que diga hoy una cifra puede acertar, lo cual no quiere decir que sepa de qué está hablando. Le preguntas a 10 personas y 10 personas te dan 10 cifras distintas. Esto se llama apuntarle con la escopeta a todo el monte. Aciertas por fuerza. Como Iker Jiménez cuando lleva a sus videntes o pronosticadores y cada uno dice una cosa distinta y pues, hombre, alguno acertó. Y efectivamente alguno acertó en marzo del año pasado y de allí el señor se ha dado unas ínfulas absolutamente irracionales. Bueno, 50 cosas sobre mí, soy los más aburridos, no vale mucho. Dice Trini, saludos desde Murcia, yo tampoco soy su amiguita, pero me cae mejor que Snoopy, hombre, muchas gracias. Hombre, no soy tu amiguito, es porque mucha gente de veras me reclama que los trate yo de cierta manera. Soy como soy, pero muchas gracias. Voy para Murcia, por cierto, el 13, 14 de enero, estoy en Murcia, estoy
con la gente de la UGT de Murcia hablando de trabajo digital, con lo cual se van a volver a enojar los chicos de la caverna, y eso, como ustedes saben, me satisface enormemente. ¿Qué opina usted de los que usan bloqueadores de anuncios como el AdBlock para evitar la publicidad en las páginas web, incluyendo anuncios de YouTube? Tengo un problema ahí yo, porque el AdBlock es muy propio de todo gratis. Y los del todo gratis es gente que no tiene una concepción de la realidad. Si tú esperas que yo haga todo gratis en la vida, lo haría yo encantado de la vida si hubiera heredado una fortuna. Pero si no, no es que yo sea un sujeto ambicioso que desee llenarme de dinero y pagarme un viaje al espacio. Vamos a hablar de viajes al espacio ahora. Simple y sencillamente soy alguien que necesita comer, que tiene hijos a los que ponerles un plato de comida enfrente todos los días, que tiene que ponerse ropa porque si sale a la calle en pelotas es de mal gusto y lo puede tener la policía. Entonces, mi fuente de ingresos fundamentales son los anunciantes. Los anunciantes que se anuncian en YouTube, que pagan un espacio para anunciarse antes o durante mis vídeos y mis streamings, y ellos le pagan a YouTube, y YouTube me da un poco más de la mitad de lo que les pagan sus anunciantes, de lo que se anuncia en mi canal. Quien usa el AdBlock me está negando algunos ingresos. Ponle que 2,15 euros, porque cree que tiene derecho a la gratuidad. El problema es que si todos creen que tienen derecho a la gratuidad, y aquí este es el verdadero problema, si todos creen que tienen derecho a la gratuidad y todos bloquean todos los anuncios, el modelo de negocios de YouTube se va al garete y con él nos vamos todos los que publicamos aquí. Ha sido muy difícil la comercialización de muchos servicios digitales. Por eso se dependió de la buena voluntad de gente que hicimos blogs, que hicimos podcasts, que hicimos un montón de cosas sin cobrar. Porque monetizarlo, convertirlo en dinero era muy difícil y la única solución ha sido la publicidad. Es decir, un servicio que te acerca a otros productos o servicios. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Pero es lo que hay. Entonces, si lo que tú haces lo hicieran todos estaría mal, pues hombre, cuando tú lo haces tampoco está del todo bien. Que hay abusos en los anuncios, y claro que los hay, y hay veces que son, a ver, cuando tú vas a un periódico, y pongo por ejemplo el diario.es, que es el diario oficial de Podemos, tú vas al diario.es, y el diario.es aparece así en la pantalla, en un trocito de pantalla así, y todos, la parte de arriba y dos laterales más anchos que la columna del periódico están ocupados por un anuncio, pues sí sientes que no es para tanto, ¿no? Pero están en su derecho, como están en su derecho de pese a eso, poner un paywall y decir yo no te dejo ver mis noticias si no me pagas dinero. Entonces creo que es un problema que tiene muchas aristas y que no es tan fácil como yo tengo mi libertad. Y yo tengo mis derechos, porque tus derechos están siempre relacionados con los de todos. Y recuerda esto siempre, yo como persona de izquierda considero que todo el mundo tiene derecho a una remuneración justa por su trabajo. Y si la remuneración procede de la publicidad, me parece tan bien como si procede de otra cosa. Como si procede de Patreon, de los mecenas, o como si procede de alguien que quiera comprar mis camisetas, que son... Vendo 4 camisetas, tampoco es la cosa más grande. Este año gané creo que 160 euros con las camisetas, suficiente para irme a cenar rico con la familia, pero poco más. Bueno, 2 veces a cenar, pero no he llegado 2 veces ni a tiros, ¿eh? Sí, más o menos. Somos 3, 40, 3 por 4, 12, sí, no da para 2 cenas. Pero vamos, el problema es cómo hacer que quien trabaja en el mundo digital reciba una remuneración justa. Gracias a Antonio Grael, que le pareció interesante el resumen del martes. Charles, que a ver si hoy está menos grafómano que la vez pasada, dice, si el virus no deja de mutar peligrosamente, la pandemia sería eterna. Bueno, no, es que las tendencias...
Afortunadamente sabemos cómo mutan los virus. Hoy precisamente alguien me comentaba, el virus tiende a mutar para ser más contagioso pero menos letal. ¿Por qué? Porque un virus demasiado letal que no se puede contagiar se derrota a sí mismo. Las mutaciones que son terriblemente letales y poco contagiosas pues no se acaban contagiando, entonces no sobreviven. Entonces las leyes de la evolución, las leyes de la selección natural indican que es más lógico y más favorecedor para el virus serán las mutaciones las que se propagarán más, serán aquellas mutaciones de mayor contagio y menor letalidad. Y entonces pues iba a ser para siempre. Mira, tenemos el VIH para siempre. Quizás tú eres muy joven. Yo me acuerdo cuando se metía uno a la cama con quien quería sin condón, salvo por motivos de control de la natalidad, pero si estaba resuelto el asunto con la píldora anticonceptiva, no necesitabas la utilización del preservativo. Y a partir de, que habrá sido fines de los 80, no lo volvimos a hacer, salvo con nuestra pareja, salvo si tienes pareja estable y confías 100% en ella y ella en ti, pues no lo volvimos a hacer sin preservativo, ni modo, ¿no? Y todos los años nos ponemos la vacuna para la gripe. El refuerzo de la de SARS-CoV-2 me lo pusieron aquí y al mismo tiempo me dispararon la de la gripe aquí. Así es y así va a seguir siendo. Gracias Luis Arenas por el superchat. ¿En qué nos beneficia como mexicanos ayudar a África o a la humanidad? ¿En sentir que hacemos lo que debemos? Yo creo. No tengo la visión en randita de que debería beneficiarnos personalmente. Las críticas de las pinturas y murales de Frida Kahlo y Diego Rivera, donde decían que eran horribles por el simple hecho de ser comunistas, eso es revisionismo histórico. No es revisionismo histórico, es simplemente un sesgo ideológico. Sin embargo, Frida Kahlo pues, es una pintura menor en México. Comunista o no, me da exactamente igual. Pero ponla junto a Remedios Varo, ponla junto a María Izquierdo. Como pintor, estoy hablando de mujeres, ni ponla junto a una multiproducción enorme de otros pintores contemporáneos de ella, como Luis Nishizawa o Gorman, en fin, creo que es una pintura menor. Ahora, ese es el otro problema, cuando te dicen, es que tú la criticas por ser comunista. No, pues a mí me da igual, lo que pasa es que su obra es poca, previsible, sencillita, muy centrada en su problema personal, que no se puede hacer menos, pero que no es una obra de carácter universal, como sí lo es en muchos sentidos de otra manera la de Diego Rivera, por lo menos a nivel nacional, ocupa todo el espacio de México en su labor pictórica, ¿no? Pero bueno, gracias Charles por decirle a T9 que está diciendo tonterías, así me ahorras a mí decírselo, porque siempre sería mejor. Vamos a tomarnos unos segundos como hacemos siempre y regresamos a ver si hacemos un poquito más de resumen del 2021.
Pues estamos aquí de regreso. Mira, está con el resumen 2021. Una cosa rápida, Sebastián Restrepo. ¿Qué opinas sobre la sobrepoblación mundial? Si en mi canal buscas sobrepoblación, tengo todo un vídeo sobre la sobrepoblación y por qué no es un problema. Es un mito, y fue un mito que además causó muchísimo daño. Entre otras cosas, la política de un solo hijo en China, que fue aterradora, que no redujo el incremento poblacional. Y por cierto, hace hoy o ayer, bueno, por lo menos este mismo año, pero muy recientemente, China permitió, ahora puedes tener hasta 3 hijos. Han descubierto que su población está envejeciendo, han descubierto que se quedaron sin niñas, porque un problema que hubo grave fue que las familias daban a las hijas en adopción para tener hijos, porque tienen la misma visión, muchos, no todos, pero tienen la misma visión que en la India, que tener una hija es un pasivo y tener un hijo es un activo. Entonces a las hijas, bueno, en la India sigue habiendo casos de asesinato de niñas recién nacidas, y en China lo que ocurrió fue que se dieron en adopción millones de niñas que ahora hacen falta para la reposición poblacional. Entonces China ya permitió los 3 hijos por familia, y no hay sobrepoblación, y todos los desastres que en los 70 nos dijeron que iban a ocurrir, no solo no ocurrieron, sino que además el hambre se está reduciendo en el mundo, la pobreza se está reduciendo en el mundo, y la velocidad de crecimiento de la población se está reduciendo tanto que se calcula que a partir del 2050 y hacia el final de este siglo, la población mundial se estabilizará en unos 11, 12, 13 mil millones de personas, y ya no crecerá como creció con el boom post Segunda Guerra Mundial. Así que se puede planificar para un mundo de 11, 12 mil, 13 mil millones de personas, y si lo analizas objetivamente, hay material para mantenerlos a todos sin que se acabe el mundo, como decían los maltusianos. Vamos a hacer un poco de serenata, ¿qué les parece? Y luego regresamos. Bueno, ya que estamos haciendo el resumen de 2021, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue mi año musical. Y parte de ello me lo ha dado Spotify, que no es muy fiable por un motivo, porque Spotify yo lo oigo cuando estoy trabajando, pero mucho tiempo al día oigo mi música a través de YouTube. ¿Por qué? Porque me gusta más la música en vivo, con sus errores y sus horrores, que la música grabada, que la música de álbum. Que hay álbumes maravillosos, que yo adoro álbumes enteros, cierto. Pero me gusta la música más de verdad, más humana, más imperfecta, si ustedes quieren, y al mismo tiempo más apasionada. Entonces, yo puedo ver videos, incluso videos musicales maravillosos, y sin embargo a la hora de ver la misma canción tocada en vivo por la banda, prefiero la versión en vivo. Y así soy yo. Entonces, pero bueno, más o menos algo entre Spotify y lo que yo recuerdo que he estado viendo en YouTube este año, que dice Spotify que oigo más música que el 83% de la gente en España, imagínense. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero bueno, vamos a empezar con las bandas, grupos o personas que más he escuchado este año, según ellos. Y en primer lugar están O'Reilly and the Paddy Hats, que es un grupo de folk celta, o de punk celta, perdón. No sé por qué se llama punk celta. No es céltico, en realidad. No es irlandés, pero no forzosamente es irlandés. Sobre todo porque sus practicantes son de todo el mundo. O'Reilly and the Paddy Hats son alemanes. El grupo al que acabo de entrevistar, que no he puesto la entrevista porque pensé que a fin de año nos iba a ver menos gente y quiero darles difusión, porque por eso decidí pasarlo hasta enero, que es el Pony Pisador, pues es un grupo de Barcelona. Me acaba de mandar sus discos, por cierto, Ticket to Happiness, que es un grupo también alemán. Hay grupos italianos, franceses, checoslovacos, no, porque ya no existe, checos, eslovacos, polacos, rusos, que hacen
esto que llamamos genéricamente punk celta, y ya. Y O'Reilly and the Paddy Hats es el que más escuché este año y en ese género. Luego lo que más escuché fue A The Warning, que es sobre todo notorio porque solo tienen 2 discos, bueno, tienen dos LPs y 2 EPs. Sin embargo, los he estado oyendo obsesivamente y los reconozco. Y en tercer lugar, Siobhan Miller. Es una voz escocesa que a mí me enloquece, me fascina, llevo años oyéndola. Es de una dulzura, de un compromiso social al mismo tiempo tan grande. Es todo lo que uno quiere oír de una voz. De estas voces escocesas, que lo decía yo el otro día, no dependen tanto de estas florituras del enorme rango que canta 5 octavas o 4 octavas y media, sino en la expresión y en la dulzura, porque la música además no es tan exigente en ese tipo de virtuosismo, pero el virtuosismo de contarte las cosas de modo que las sientas, y a veces cuando te cantan en escocés gaélico, que dices tú, pues no lo entiendo, no entiendo la letra, pero entiendo la música, y entiendo la voz, y entiendo lo que está sintiendo la cantante. Con Siobhan Miller me pasa esto mucho, Siobhan Miller, perdón. Luego, en el terreno del rock también, Larkin Poe, las 2 hermanas, Megan y... Fíjate qué curioso, los 2 grupos de rock son de hermanas. The Warning son 3 hermanas y Larkin Poe son 2 hermanas, Rebecca y Megan Lovell, que las escucho obsesivamente también desde hace muchísimos años, pero ya las conocí, yo le comentaba, las conocí hace unos 15 años, cuando todavía con su hermana mayor tenían una bandita de bluegrass que se llamaba The Lovell Sisters, las hermanas Lovell, y cuando la hermana se retiró de la música y se casó, ellas decidieron emprender otro camino por el lado del blues, el blues rock y el rock de raíces. El otro grupo que escucho obsesivamente es The Outside Track, que es un grupo de folk con un sonido tan absolutamente identificable. Tienen varios discos, y entonces cuando Spotify te crea estas listas donde una mezcla para ti, está muy bien, es una mezcla y no sé quién viene en la mezcla, yo estoy oyendo, estoy trabajando, estoy haciendo otra cosa, y de pronto me pasa, si yo oigo una canción, no me la sé de memoria todas todavía, digo, wow, qué bien está eso, ¿de quién será? The Outside Track. Uy, qué bien está eso, ¿de quién será? The Outside Track. Oye, el arpa, qué manejo del arpa tan bonito, The Outside Track. Oye, la flauta. Entonces me pasa muchísimo con The Outside Track. Recomiendo, ya le he recomendado en este espacio a este grupo. Y finalmente, el que más estoy escuchando del blues, pese a lo que van a ver después, es a Mick Clark, que es un histórico. Mick Clark lleva toda la vida haciendo blues, pero lleva toda la vida haciendo blues maravillosamente bien. De ahí en fuera, ¿cuáles son los álbumes que yo les recomiendo este año? Ya que estamos en esto, bueno, pues vamos a empezar con algo de folk. Esto es Marigold de The Fire. The Fire es un trío de violín, gaita y guitarra, con una fuerza, con un impulso maravilloso. Y Marigold es una de las cosas que estoy oyendo también continuamente. Luego, tenemos en el mundo del folk también a Iona Five. Iona Five es otra cantante escocesa, muy jovencita, pusimos algo de ella aquí 2 veces. Primero cuando cantó la canción Europa, la despedida del Reino Unido a Europa por parte de quienes querían quedarse en Europa, pidiendo desde Escocia que a Escocia le guardemos un lugar en Europa porque pronto van a volver. Es una chica deliciosa, es una chica maravillosa, y hizo este Poor Ditching Boy, que es una preciosidad, es su sencillo de este año, pero lo recomiendo muchísimo. Del mundo del folk, del punk celta, hay tres cosas que escuché de manera enormemente insistente, que es Flatfoot con esto que se llama Sorry, Flatfoot 56 con esto que se llama Sorry, The Dropkick Murphys, que es un grupo de Nueva York, por cierto, de los que Spotify me dice que he escuchado 2 canciones de manera incesante. Queen of Suffolk County, la reina del condado de Suffolk, y The Middle Finger. Y Middle Finger es el dedo medio, el dedo que nos puede enseñar. Es una canción maravillosa de alguien como yo, es que se ha metido en líos toda la vida porque nunca ha podido dejar de enseñarle el dedo a quien se lo merece, y entonces se la ha pasado metido en líos. Y me recuerda tanto a un tipo que yo conozco que cuando estoy en el espejo lo veo siempre. Entonces oigo muchísimo The Middle Finger, que es canción. Todos son álbumes y sencillos y canciones de este año. También del punk celta, The Rumjacks, con esta maravilla que es el
el álbum Estia, del cual yo escucho Sainted Millions, que es una de las canciones que más he escuchado. The Rumjacks tenía un cantante que era un tipo problemático, que acababa en la cárcel, que golpeaba gente, que era un grandioso cantante, pero un tipo de lo más desagradable. Y ha entrado un nuevo cantante que además está componiendo canciones que los Rumjacks nunca habían cantado, y están haciendo cosas absolutamente maravillosas. Uno de los tipos que más quiero yo en el mundo y que está a la mitad entre el rock y el blues es Popachovi. Sí, así de loco está. Pero no se fijen, es uno de los mejores guitarristas del mundo. Y en este álbum que se llama precisamente el sombrero de papel aluminio, el sombrerito de papel aluminio, hace 2 canciones sobre la pandemia que me encanta, me cae muy bien. Cuando hace cosas en Facebook, está haciendo transmisiones en vivo, comentamos cosas y es un tipo que interactúa con sus fans y eso siempre se agradece mucho. Entonces hizo la canción El sombrerito de papel aluminio burlándose de conspiranoicos de todo tipo, y en el vídeo el personaje que aparece por todos lados es una caricatura de Donald Trump. Y luego hizo otro que se llama Vacúnate, y que es muy importante. Entonces el Popachovi es un genio, además toca la guitarra de una manera tan extraordinariamente maravillosa. Tiene una versión del Aleluya de Leonard Cohen en la guitarra que te arranca las lágrimas, así con esa cara de loco que tiene mi queridísimo Popachovi. Y si entramos ya en el blues, por supuesto, uno de los álbumes de blues del año es el de Joan Shaw Taylor, The Blues Album. Joan Shaw Taylor es una guitarrista británica de blues que ha hecho discos maravillosos. Canta con una voz rasposa, dura, de contralto, o sea, más grave que aguda, y tiene una capacidad guitarrística extraordinaria. Entonces, durante mucho tiempo estuvo pensando en hacer un álbum con blues clásicos, o sea, no escritos por ella. Finalmente hizo este año, que es The Blues Album, el álbum del blues, producido por Joe Bonamassa, que además toca con ella aquí. Joe Bonamassa me parece que son los sujetos fundamentales en el blues actual. Y en segundo lugar, muy cercano, está Samantha Fish con este álbum que se llama Faster. Samantha la conozco hace muchísimos años, es una gran guitarrista de blues, pero que está ahora buscando caminos diferentes dentro del blues y del blues rock, y con una estética que retomó de los 50 y claramente de Marilyn Monroe, que a veces es un poco inquietante, pero que toca lo que ustedes quieran tocar, y además suele acompañarla a uno de los mejores, y se me va a olvidar su nombre ahora, uno de los mejores bajistas del blues que hay en el mundo actualmente. No me acuerdo de su nombre, qué barbaridad, qué vergüenza, pero su bajista es extraordinario. En los vídeos véanlo, yo lo siento mucho, de verdad. Y luego tenemos, por supuesto, el EP de The Warning, que fue su gran logro de este año y el que lanza finalmente la gira que van a hacer este año. Todas las canciones son magníficas, incluida la que está en español, Martirio. Sí, Martirio, que no es la que más me gusta del álbum, sin duda alguna. Probablemente lo que más me gusta del álbum es Zeta o Disciple. Me gusta mucho Zeta porque, como lo comentaba yo con ellas, están hablando de lo que vive su generación, la gente que tiene hoy 20 años. Y si el rock no le habla a la gente, si el rockero no le habla a la gente de su generación, está frito. Evidentemente Deep Purple con sus discos de hoy me habla más a mí, pero oírlas a ellas contar las historias y las preocupaciones de su generación me parece fantástico. Y por último les recomiendo Paint the Roses, Pinta las Rosas, del Larkin Poe y New Deco Ensemble. No es un disco original, son canciones a lo largo de la larga ya historia de Larkin Poe, pero que están tocadas con una orquesta que se llama precisamente el New Deco Ensemble. Ellas generalmente cantan o ellas dos solas, Rebeca con la guitarra eléctrica o acústica y Megan tocando la lap steel adaptada para poderla tocar de pie, toca una Rickenbacker preciosa, o con un baterista y un bajista que las apoyan.
Entonces es la primera vez que Larkin Poe se presenta con una orquesta, y la orquesta evidentemente es fan, o por lo menos el que hace los arreglos y el director de la orquesta es enormemente fan de Larkin Poe, y el resultado pues es maravilloso. Eso, señores, señores, es la pequeña serenata de hoy, mis recomendaciones para este año. ¿Qué tal? ¿Seguimos metiéndonos en líos? Seguimos metiéndonos en líos. ¿Qué opinas del eje Moscú-Pekín? No existe. Están absolutamente enfrentados. Están compitiendo por ser el imperio heredero. Putin lo que pasa es que tiene menos alcance porque no tiene una economía sólida. Putin lo que quiere es los Balcanes y Finlandia, y lo que siempre han querido los zares rusos, ¿no? China tiene otra visión y no. Antonio Grael se fija, se da cuenta, observa, es hombre atento y nos avisa que estaba apagado el relámpago, y eso no podemos permitir que ocurra. El relámpago tiene que estar encendido. Mauricio, ¿crees que estamos a las puertas de una nueva crisis de los misiles? No, no lo sé, no tengo idea, no, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, no te puedo responder. La juventud es muy destructiva, pues eso nos dicen siempre, le dicen siempre a los jóvenes, yo no lo creo. A mi generación le dijeron de todo. A ver, yo sigo siendo joven por dentro, por fuera el asunto se ha deteriorado un poco, pero yo siempre he sido un defensor de los jóvenes. No, a ver, siempre se ha dicho lo mismo a los jóvenes, pero desde tiempos de los antiguos griegos, los ataques a las nuevas generaciones han sido los mismos y no tienen mayor recorrido tampoco, ¿eh? Esto me encanta. Los que heredaron el poder en Colombia son los hijos de los españoles de ideología conservadora, así que es normal que se dejaran de lado a los indígenas. Si esto te lo creo en 1825, 1830, 1848 más o menos, pero a partir de 1860 ya se fueron los españoles. ¿Qué han hecho durante 150 años los colombianos que dicen ser una sola patria? Vamos, esas justificaciones no cuelan, por favor. Gracias. A ver, sí, el vicepresidente de Bolivia que no se quiere vacunar, ya le dijeron que se va a tener que vacunar, porque además está yendo en contra de lo que está haciendo el resto del gobierno boliviano. Está promoviendo las vacunas, ya no se quiere vacunar y dice que ya se enfermó de COVID 2 veces, pero se curó con medicina natural. Lo que me llama la atención mucho es esto. Quienes dicen esto, ¿cómo se diagnostican? A ver, esto es interesante. Podemos dedicar 3 minutitos. ¿Cómo se diagnostica a una persona sin medicina? Sin las herramientas del diagnóstico médico actual. Porque si rechazas a la medicina, rechazas también sus sistemas diagnósticos, ¿no? Entonces, tú vas con el homeópata y el homeópata te dice que tiene usted cáncer. Tómese estas pócimas mágicas, estas pildoritas. Entonces tú te tomas las pildoritas y regresas 6 meses después, te dice, ya no tiene cáncer, lo he curado. Y tú te lanzas, por supuesto, a tu página de Facebook, ¡ay, el homeópata me curó de cáncer! ¿Y tú cómo sabías que tenías cáncer? Me lo dijo el homeópata, tú eres tonto. Y lo siento, pero eres tonto. Cuando dice que tuvo COVID, ¿cómo lo supo? Se lo diagnosticó el chamán del pueblo. Se lo diagnosticó el quiropráctico o el herbolario. ¿Cómo sabe el herbolario sin un test PCR, sin un test de antígenos? ¿Cómo sabe que lo que tiene es COVID-19 y no un catarro? No lo sabe. Entonces, muchos de esos diagnósticos, en sí el diagnóstico es enormemente dudoso, porque no se hace.
vamos a pensar en esto. La herbolaria y las medicinas tradicionales son esas tradiciones de es bueno para el estómago, esto es bueno para el hígado, cuando no es bueno para cosas imaginarias como el espanto. Pero bueno para el estómago es una creencia ancestral en la cual se incluye la idea de que el estómago solo puede tener una afección determinada y que la hierba que vas a consumir o que te está proponiendo consumir, el herbolario, que no sabe más que lo que le enseñaron, te va a resolver ese único problema que suele tener el estómago, o el pulmón, o las articulaciones, o el corazón. Es bueno para. Y si tú vas a las tiendas de herbolaria, es bueno para los pulmones, es bueno para los riñones. Dices, pero esto es cuando no sabíamos cómo se enfermaba el cuerpo humano. Hoy sabemos que los riñones pueden tener cualquier cantidad de enfermedades, pueden tener un cáncer, pueden tener una insuficiencia porque no están funcionando los mecanismos de filtrado, puede tener un problema de falta de riego sanguíneo, puede tener una infección viral, puede tener una infección bacteriana, puede parecer que tienes un problema de riñones cuando tu problema está en otro lado, como en la próstata. Hay docenas, por eso hay una especialidad en la medicina que es la medicina dedicada al aparato genitourinario. Porque hay tantísimo que saber que una persona no puede saberlo todo sobre todo el cuerpo humano. Por eso hay especialidades. No hay nada que sea bueno para los riñones. Y por supuesto en la medicina tradicional, natural que usa el vicepresidente de Bolivia, no hay nada que sea bueno para la COVID. ¿Qué? ¿Le dieron algo que es bueno para las vías respiratorias? ¿Cómo saben que funciona para la COVID? ¿Cómo saben que era COVID? ¿Cómo saben que lo que le dieron funciona para la COVID? ¿Y cómo saben que su curación fue producto de esa herbolaria y no de un catarro que se quita, ya saben ustedes, los resfriados y los problemas de rinitis tardan 7 días en curarse con medicina y sin medicina tardan 1 semana en curarse, porque siguen un curso normal, porque las enfermedades además tienen un curso normal, cosa que antes no se sabía y ahora sí sabemos. Con todo eso, cuando este señor dice, yo tuve COVID y me curé con medicina natural, es como si dijera, bla, 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 bla. No tiene ningún sentido. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué opino de la música de Joaquín Sabina? Joaquín Sabina fue un gran compositor, tuvo 2 discos que no hay que perderse nunca, que son esenciales para el rock en español, El hombre del traje gris y Hotel Dulce Hotel. Después hizo un par de discos también de buen nivel y después ya empezó a hacer el mismo disco todas las veces, por lo menos la misma canción. Where did I learn English? En la escuela, desde el kinder empecé a aprender inglés y luego leyendo en inglés, yo leía libros en inglés y leía Mad Magazine y oía mucho rock y creo que todo eso influyó en que supiera yo inglés. Bueno, vamos a hacer algo. Alguien me hizo una pregunta que quería yo responder. En el chat de la semana pasada, que no puedo recorrer completo desafortunadamente, pero me preguntaron, perdonen, disculpen, pero vamos lentos, pero inseguros. Y esto es importante, no tener idea de lo que uno está haciendo le permite hacerlo con toda certeza. Bueno, no sé dónde está. Pero me preguntaban sobre el arte conceptual. ¿Qué opinaba yo del arte conceptual? No me acuerdo si me daban algunos ejemplos o no. Y entonces decidí que íbamos a hacerlo, pero al revés de lo que habitualmente es nuestra pequeña galería nocturna. Pero vamos a presentar primero la galería y esta semana vamos a hacer Antigalería Nocturna, el arte que no me gusta. Pues sí, estamos aquí en la Galería Nocturna. Me preguntaban por el arte conceptual y entonces, miren, hay una entrada
que existe en mi blog, en mi antiguo blog, No Que Importe, que voy a tratar de republicar, de reeditar en mi página web, a ver si con eso consigo que vengan a ella. Pero la pregunta era, la idea comenzó con esto, miren. Vean ustedes cuidadosamente esto. ¿Ven este cuadro maravilloso? Es un cuadro que dice 27.969.000. Ah, no, 27.969, 27.970, 27.971. Es un cuadro que empieza, que son números consecutivos uno tras otro, 21.610, 21.611, 21.612. Una vez me encontré este pintor que se llamaba Opalka en el centro Georges Pompidou en París. Y yo verdaderamente quedé aterrorizado porque no hace otra cosa. Es decir, durante 30 y tantos años, el señor Opalka pintó números, pintó cuadros con un número y iba contando esos números hasta llegar al final, y en el siguiente cuadro empezaba en el siguiente número. Y dedicó años de su vida a esto. No me lo atino yo a explicar con mucha claridad. Evidentemente el señor se tomaba muy en serio. Esto no lo vamos a negar. Se tomaba muy en serio porque le dedicó la vida a esto. Al mismo tiempo que se hacía la exposición era de varios de estos cuadros iguales a esto, pues, obviamente cada uno con números consecutivos, y el fondo musical en esta sala enorme del Georges Pompidou con los cuadros estos de numeritos era Opalka recitando los números. Es decir, cuando él se sentaba a escribir, a pintar, al óleo, sus números, tenía un micrófono e iba leyendo los números. 1.734.218, 1.734.219, como los niños que cantan la lotería, pero toda la vida. Miren, contaba yo allí, dice, el asunto era serio para Opalka, no digo que no, desde los 34 años de edad hasta su muerte ocurrida 45 años después, a los 79, se dedicó en cuerpo y alma a un proyecto llamado en 1965 Uno a Infinito. Así empezó en 1965 a tratar de pintar uno a infinito. Evidentemente creo que sabía que no se puede contar hasta infinito. Y cuando terminó, según sé, llegó al 5.607.249. Este número, 5.607.249, está tan lejos de infinito como uno. Pero el cuadro donde pintó del 4.776.969 al 4.795.472 se vendió en Christie's por 630.000 euros. 630.000 euros. Miren, yo no creo en las vanguardias. Nunca me han gustado las vanguardias. Nunca he entendido las vanguardias. De muy joven, cuando era joven, la vanguardia era la moda. O sea, acuérdense, era la época de Yoko Ono, cuando la gente creía que Yoko Ono era artista. Porque te daba un clavo imaginario para que lo clavaras con un martillo imaginario y te cobraba. Esto impresionó a John Lennon, por cierto. Las vanguardias siempre me parecen vacías. Había vanguardia en el cine. Ustedes, nadie ahora está yendo a ver Teorema, salvo los muy cinéfilos, pero Teorema había que ver Teorema de ¿era de Pierpaolo Pasolini? Creo que sí. ¿Qué sé yo? Había que ver Teorema porque era una película importantísima. La película constaba de lo siguiente: hay una familia que tiene problemas, como todas las familias del mundo, y llega un tipo de visita a la casa. Y luego
se acuesta con toda la familia, con el papá, con la mamá, con la hija, con el hijo, y creo que con el gato. Y se va. Y entonces todos se vuelven locos. ¿Ah? Yo la vi y dije, ¡puf! Pero me dijeron, no, es que tienes que entenderla. Y yo decía, el arte no era para sentir. Dice, no, tienes que entenderla. Y entonces me dieron un libro de Pasolini que se llamaba Teorema, y había que leerlo para entenderlo. Este sujeto que llegaba era Jesucristo. Y les daba la verdad a la hora de acostarse con ellos, pero cuando se fue, todos rechazaron a Cristo y entonces cada uno vivía en su propio infierno. Dije, hombre, yo creía que esto era malo, pero ahora sé que es peor, es infinitamente peor. Eran los tiempos en que privaba la música de John Cage, de Stockhausen, de Boulez. Bueno, Boulez al menos tiene cosas que hasta parecen música. Eran experimentaciones artísticas desprovistas de sentimiento. La idea de puedo salirme de los cánones y voy a experimentar sonidos nuevos, sin contenido estético, pero son nuevos, son de vanguardia. Entonces John Cage ponía tornillos en el piano y ponía un juguete infantil tremendo, un pescado que vibraba y lo ponía en el piano, entonces... Y eso era música, y mientras tanto tiraba radios de una mesa. Y eso era música según Cage. Nadie está tarareando eso, nadie está recordando eso. Nadie... Es una curiosidad en la historia. Como es una curiosidad en la historia la poesía concreta y la música y el cine sin sentido, aquel cine de John Lennon y Yoko Ono, donde se llana una mosca sobre la piel de una chica durante horas. Era muy experimental y era muy novedoso y no decía absolutamente nada. Yo me he pasado la vida peleándome contra las vanguardias, esquivando las vanguardias. Soy un aldeano, si quieren. Lo seré siempre. Todo lo que yo disfrutaba, que se consideraba aldeano, la literatura de ciencia ficción, la literatura de Lovecraft, el rock, los cómics, el cine de musicals y muchas otras cosas más, hoy son consideradas esenciales en el arte. Porque sobreviven, porque tocan el gusto, la emoción, la vivencia, la realidad, la cotidianidad de los seres humanos, como no lo hacen las pinturas hechas arrojando pintura o escupiendo pintura sobre un lienzo. Puede ser muy experimental, puede ser algo que nunca ha visto nadie antes, y eso puede darle cierto interés, pero luego es algo que nunca nadie quiere ver después. Yo creo que el arte es para sentirse. Obviamente cuando entiendes de arte, y esto yo lo discutía por los 16 años con mis amigos, íbamos a la temporada de primavera de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes en México. Me acuerdo que una vez salí y uno estaba que trinaba. ¿Qué pasó? Es que el pianista falló 2 notas. Esto fue antes de que yo me enterara que Beethoven decía que fallar una nota era irrelevante, pero que tocar sin pasión era imperdonable. Yo esto no lo sabía. Y le dije, oye, pues entonces tú disfrutas menos que yo me lo pasé muy bien en todo el concierto y tú estás sufriendo por 2 notas. Si había 1.000.000 de notas, fallar 2 no es mucho. Y entonces él me decía algo, dice, sí, yo sufro más cuando las cosas salen mal, pero cuando salen bien probablemente las disfruto más que tú. Y dije, mira, ahí puede que tengas razón. Efectivamente, saber de arte a veces te permite disfrutarlo un poco más, pero la esencia de esto, según yo, es mi opinión, es que si tú no tienes idea de arte, si tú no tienes idea de la Biblia, si tú no tienes idea de lo que es el fresco, si tú no tienes idea de quién fue Miguel Ángel Buonarroti, y entras por esa puertecita de mierda de la que he hablado muchas veces, entras a la Capilla Sistina porque se está por detrás, levantas los ojos y ves el techo, vas a sentir algo. Y cuando escuchas a Bach, vas a sentir algo. Y esa emoción es absolutamente genuina. Yo lo comentaba, cuando la gente escucha los Carmina Burana con música de Carl Orff, los Carmina Burana son
poemas del siglo XII y XIII, que algunos tienen su música real, pero que Karl Orff en el siglo XX les puso música. Y les puso una música tan aparentemente espiritual que la gente cree que está oyendo música sacra. Oh, fortuna, velut luna. Dices, ay, mira que eso es maravilloso de estar hablando de Dios y los ángeles. Y dices, no, es que la fortuna es voluble y que la vida te da patadas a la cara cada vez que se le da la gana. Y esa es de borrachos, esa es de unos señores que dicen que hay que beber mucho, y esa es de otros que dicen que los jóvenes hacen el amor muy bonito. Dices, ¿cómo? Esas canciones que suenan tan espirituales, tan eclesiásticas con la música de Karl Orff, son poemas calentorros y de borrachera y de absolutamente profanos. Pero da igual, la emoción que siente la gente cuando cree que está ante música sacra es absolutamente genuina. Ya luego se enterará ahí, a lo mejor puede tener otras emociones nuevas. A todos nos ha pasado que oímos algo cuya letra no entendemos y nos gusta muchísimo, nos enteramos que la letra va por otro lado. Pero la emoción es genuina. El creador y el intérprete te han transmitido una emoción. No será la que ellos querían, pero te la han transmitido, cosa que no hace el arte de vanguardia. Por lo tanto, detesto, abomino. Y la historia me ha dado la razón de que el arte de vanguardia es postureo, postureo, postureo y postureo. Con toda la sinceridad con la que puede haber manejado sus cosas Opalka, que no se la quito, no creo que sea tan trascendente como El Jardín de las Delicias del Bosco, no creo que sea tan trascendente como la obra de Velázquez, no creo que sea tan trascendente como la obra de Van Gogh, no creo que sea tan trascendente como la obra de los maestros holandeses de los que hablábamos la semana pasada, con lo cual la gente seguirá pensando que estoy muy mal de la cabeza. ¿Qué les parece? Y vamos a terminar, por lo menos, darle un repaso a algo del resumen de 2021. Que no lo encuentro. Perdonen ustedes, pero he tenido una semanita de esas de no me da la vida, pero en grande. Bueno, uno de los problemas, vamos a poner el resumen para que parezca que sabemos de qué hablamos. Una de las cuestiones que creo que son preocupantes a lo largo de 2021 es la erosión de la democracia. Y no porque creo yo que la democracia es una maravilla. Como lo dijo Churchill, la democracia es una forma de gobierno bastante defectuosa, es malísima, excepto que es la mejor de todas, es decir, todas las demás ideas para elegir, para tener a alguien que gobierne, son peores, han resultado peores. La democracia ha dado mejores resultados en la mejoría de la vida de muchísimas personas que ninguna otra forma de gobierno, monarquías, dictaduras, autocracias, cleptocracias, aristocracias, teocracias. No, la democracia ha tenido la posibilidad de mejorar la vida de la gente más que ninguna otra forma de gobierno. Pero hemos tenido una erosión democrática seria en 2021. Narendra Modi, que es el primer ministro de la India y que es el responsable de la mayor democracia del mundo, que es precisamente la de la India, estuvo persiguiendo y reprimiendo a los críticos y logró que los análisis de libertad redujeran de libre a parcialmente libre a la India como un país democrático. Si se demuele la democracia en un país, sufren todos. Vamos a ver, porque Jair Bolsonaro, por ejemplo, atacó la legitimidad de las elecciones y se habló de la muerte de la democracia en Brasil. Las democracias de Myanmar, por ejemplo, donde aún no me acuerdo todo el nombre de ella, la premio Nobel, que luego fue cómplice de la persecución de los Rohingya, fue depuesta junto con su gobierno. Ella solo era consejera, pero era la persona más importante en Myanmar, aunque había dos supuestamente por encima de ella. Hubo un golpe de Estado y fue detenida, y precisamente se utilizó las leyes sobre la COVID-19 que ella misma había promovido para condenarla a 2 años de cárcel. Las democracias de Myanmar, de Chad, de Mali, de Guinea y de Sudán, todas fueron víctimas de golpes de Estado.
En Rusia, por supuesto, Alexei Navalny fue detenido por la policía el 17 de enero, después de volver de Alemania, y 5 meses después de que había sido envenenado con el agente nervioso Novichok, que es algo que utiliza, sabemos, la inteligencia rusa con frecuencia para deshacerse de los disidentes. En febrero se le sentenció a más de 2 años y medio de cárcel por sus actividades de disidencia, pero disfrazándolo de acusaciones irreales de delitos. Mientras tanto, Bielorrusia, que tiene uno de las últimas dictaduras al estilo soviético, que es la de Alexander Lukashenko, hizo que se desviara un avión de pasajeros y mandándoles un caza para obligar a que aterrizara en Bielorrusia y poder detener a Roman Protasevich, un disidente, un periodista que viajaba a otro lugar que no tenía nada que ver con Bielorrusia, pero fue prácticamente secuestrado. Y lo que más me preocupa a mí es que la comunidad internacional levantó la ceja, pero no hizo absolutamente nada contra Lukashenko. Por supuesto, la caída de Afganistán en manos de los talibanes es una de las grandes tragedias de la democracia en el mundo, pero tampoco es una tragedia para la democracia futuro, porque en el pasado no había democracia. El régimen que se instauró los últimos 10 años en Afganistán no era un régimen democrático, era un régimen a gusto de Occidente, pero que no lograba capturar el interés ni la participación de la gente, sobre todo de Afganistán, y sobre todo porque fuera de las grandes ciudades, los talibanes seguían controlándolo todo y la visión religiosa y el miedo a los talibanes seguían controlando a la gente. Entonces, el hecho de que finalmente Occidente decidiera salir de Afganistán y entregarlo a manos de estas bestias, porque no son otra cosa, bestias de un fanatismo religioso absolutamente delirante, es una tragedia. No sé qué se podía haber hecho. El problema es que aquí había 2 opciones, una mala y la otra también. Mantenerse para siempre en Afganistán, controlando unas pequeñas porciones urbanas y fingiendo que se está instaurando allí una nueva realidad, donde sí algunas personas claramente fueron beneficiarias. Las mujeres pudieron ir a la escuela, las mujeres pudieron quitarse el burka, pudieron dejar de ser ese ser de segunda que son en los países islámicos. Es decir, sí hubo progresos, pero fueron progresos que tocaron a una parte no mayoritaria de la población. ¿Qué haces? ¿Quedarte allí para siempre o dejar que los talibanes ahora prometan que van a respetar las libertades cuando sabes que no lo van a hacer? Eso fue muy preocupante. China apretó a Hong Kong, se ha apoderado de Hong Kong mucho antes del tratado que se supone que le hubiera dado la absoluta soberanía sobre Hong Kong, y además que es un tratado según el cual Hong Kong de todos modos mantendría la idea de un país, 2 sistemas, es decir, que China se unificaría, China y Hong Kong se unificarían, pero seguiría habiendo 2 sistemas. Lo de los 2 sistemas cada vez está menos en la agenda real de lo que está pasando en China. Cuba arrestó a miles de personas, por supuesto, en las protestas, las mayores protestas de su historia, porque la gente está verdaderamente ya harta, y hablábamos de ello ampliamente aquí con Amir Valle, con mi querido Amir Valle. Y por supuesto, en Nicaragua se celebraron unas elecciones más falsas que un dólar con la cara de Pedro Picapiedra, donde Ortega, después de encarcelar a todos los que podían ser candidatos que le hicieran verdaderamente sombra, y con una participación del 65%, es decir, una abstención del 35%, pues ganó las elecciones y desde entonces sigue encerrando, torturando y persiguiendo a todos los que son disidentes, acusándolos, por supuesto, de ser miembros del imperialismo mundial, como antes Somoza perseguía a los demócratas diciendo que eran todos agentes del comunismo internacional. Es la misma historia, nada más que muchos años después, por desgracia. Y
el elemento clave del problema de la democracia a nivel mundial fue el intento de golpe de Estado en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, cuando hordas de seguidores de Donald Trump entraron al Capitolio a tratar de impedir que se contaran los votos electorales que le daban la presidencia a Joe Biden. Con el tiempo se ha sabido que además esta insurrección de salvajes que entraron a saco al Capitolio dejando una estela de 5 muertos, estaba acompañada de toda una serie de planes, entre ellos organizados por Steve Bannon, organizados por Cruz, por Gosar y por algunos otros senadores de la ultraderecha trumpista, que tenía por objeto presionar a Mike Pence precisamente para que no aceptara los votos electorales de varios de los estados donde antes había ganado Donald Trump y ahora ganó Joe Biden, que devolviera los votos electorales o que los anulara y por lo tanto le diera el triunfo a Donald Trump. La idea de toda esta gente era el golpe de Estado para perpetuar a Donald Trump en el poder durante 4 años. Es tan aterrador. Y es aterrador por esto. Estados Unidos se ha sido siempre muy cínico en cuanto a su manejo, a su promoción de la democracia en todo el mundo. Y esto lo sabemos muchas veces, esto de voy a promover la democracia, no era más que un pretexto para defender sus intereses económicos o geopolíticos, sobre todo durante la Guerra Fría. Pero por otro lado, muchos países dependen de que los Estados Unidos exista para mantener su democracia. Si cae la democracia en Estados Unidos, nos esperan dictaduras a todos. Pero yo estoy absolutamente convencido que nos esperan dictaduras a todos, porque aún la simulación de la democracia es mejor que la ausencia total de democracia. En ese sentido, es mejor una dictadura perfecta con simulación democrática como la de México que una dictadura absoluta sin simulación democrática como la pueden tener quienes directamente se roban las elecciones sin más. Caso Lukashenko, caso Ortega, caso Maduro. Entonces yo siento que, y lo que se está sabiendo día tras día, lo de Steve Bannon salió apenas esta semana, cuál era el plan que estaban utilizando para que diversos senadores presionaran a Mike Pence para rechazar los votos electorales, hablan de un intento real de un golpe de Estado en el país más poderoso del mundo, y el país que sigue siendo, les guste a ustedes o no, me guste a mí o no, que no me gusta, el imperio, y del que depende muchísimas cosas. Entonces, pues eso es más o menos lo que podría contar a nivel mundial. Podría hablar de España, pero en España las cosas son las que son. Ahí tienen a la simulación de Pablo Iglesias dejando la política para seguir en la política. Los independentistas catalanes que se están matando entre ellos, y solo los une el odio a España, lo cual es siempre un mal negocio cuando lo único que te une es el odio a ciertas cosas. Lo que sí, la vacunación en España ha tenido un enorme éxito y un elemento que es importante es el hundimiento de Ciudadanos, un partido que se fingía de centro, cuyos principales miembros ahora han huido todos hacia el PP o hacia Vox, demostrando lo que se temía desde un principio, que Ciudadanos no fuera un partido liberal progresista, sino que era en realidad un partido de derecha simulada. Bueno, de un partido de derecha encapuchado o con mascarita. Y eso más o menos es una pequeñísima parte de lo que pasó en 2021 y vamos a ver de qué más podemos hablar, qué es lo que ustedes nos dicen en el chat. Vamos directamente al chat. Me preguntan de un programa que no conozco. Dice, ¿cuándo puedes orientarnos sobre el significado de los sueños? Lo puedo hacer en este instante, los sueños no significan nada. Los sueños ya están, sobre todo ahora que sabemos que hasta las hidras, que son estos pequeños animalitos que no tienen cerebro, sino red nerviosa con pequeños núcleos de células, pero que no tienen un cerebro todavía, duermen. Se ha descubierto que estos animales duermen. Sabemos que el sueño es una forma de reparación del cuerpo y es más, luego vino el cerebro, pero principalmente es un fenómeno de reparación del cuerpo en el cual se producen disparos al azar en nuestra mente, en nuestro cerebro, y esos disparos al azar tratamos, porque así hemos evolucionado, de darles sentido. Entonces les damos
les damos forma como quien en una mancha busca ver un elefantito o a la Virgen de Guadalupe. Y ya no tiene ningún significado. La idea freudiana de que los sueños te permitían acceder a esa parte secreta de tu mente que controla las cosas sin que tú te enteres, ese otro tú que está ahí escondido, pues no parece tener ninguna validación científica. Yo no le daría más importancia a los sueños, salvo que sean patológicos, ¿no? Pero creo que no, la idea del significado me parece no sostenible. ¿Tiene algún riesgo? Pregunta el Dani, ¿tiene algún riesgo o contradicción aplicarse vacunas de diferentes fabricantes? Parece que no, pero hay pautas. El otro día precisamente traduje una cosa sobre las distintas pautas, es decir, si te vacunaste con tal fabricante, ¿con qué te conviene seguir? Yo, por ejemplo, mi primera vacuna fue con AstraZeneca y luego las 2 siguientes han sido con Moderna, la segunda y el refuerzo. Entonces, pero esto lo saben quienes te los aplican. Si te lo estás aplicando por tu cuenta, tienes que informarte bien antes de hacerlo, diría yo. Me dicen que una youtuber murió de COVID-19 sin creer en él. Lo decíamos en el vídeo del martes, del resumen del canal. Muchísimas personas, muchísimos no creyentes han muerto y no es. ¿Para cuándo el vídeo de Hans Rosling? Es una buena idea, tengo que hacer un vídeo de Hans Rosling. Que los youtubers están incitando al no uso de la mascarilla y los youtubers de derecha lo promueven. Claro, los youtubers de derecha hacen lo que les dicen que hagan. Es decir, ellos siguen las posiciones ideológicas de su partido. Es muy difícil para mucha gente estar en un partido y no seguir sus lineamientos a saco. Es lo que yo hago. Yo no por pertenecer a un partido sigo sus lineamientos como si fueran palabras, como si estuvieran escritos en piedra o fueran palabra de Dios. Pero esta gente no, esta gente sigue un guión ideológico que llevan a cabo en este momento el PP y Vox prácticamente juntos. Entonces, ya todos los que protestaron el relampaguito llegaron tarde, ya lo encendí. Este es interesante. Las personas que dice Yao Tsin Cruz, quisiera preguntarle acerca de las personas que dicen interpretar el lenguaje corporal, que si hace tal gesto significa un montón de cosas. Hay cosas que se sabe que son lenguaje corporal que puedes descifrar. Y hay un montón de charlatanería y de imaginaciones al respecto. El estudio científico de esto se llama la proxémica y puedes aproximarte a ella científicamente. Pero de ahí en fuera, y esto te lo pueden decir, hay varios vídeos interesantes en YouTube sobre interrogadores profesionales del FBI, de la policía, que te dicen que sí funciona, qué es lo que puedes saber de alguien por su lenguaje corporal y qué son mitos. Ellos lo saben perfectamente porque se dedican todos los días de su vida a tratar de sacarle la verdad a gente que tiene algo que ocultar. Entonces, por ejemplo, todas esas ideas de que si mira para acá, si levanta la ceja o si hace así, está mintiendo, son absolutamente chifladuras de patio escolar. Pero sí hay elementos de la proxémica, que significa la proximidad entre seres humanos, que es válida y que es parte de nuestra conducta normal, de nuestro comportamiento. Yo recuerdo uno de los experimentos más bonitos de la proxémica, que es cuando tienes personas de diferentes culturas en una fiesta. Entonces tienes a alguien acostumbrado a estar muy cerca de otros y con una persona que está acostumbrada a que socialmente tiene una distancia mayor respecto de otra persona, y cuando se ponen a conversar empiezan a perseguirse. ¿Por qué? Porque el que está acostumbrado a distancias más cortas, a distancias sociales más cortas, quiere acercarse, y el que está acostumbrado a distancias más largas da un paso atrás, y sin darse cuenta van como bailando, mientras aquel de las distancias sociales amplias, por ejemplo los japoneses que tienen una distancia social amplia, huye de alguien como los españoles que son de estar muy cerquita unos de otros, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero sí hay bases científicas
de el comportamiento del lenguaje corporal que nos sirven para conocernos y que nos sirven incluso para descubrir cosas acerca de nosotros. Yo recuerdo una observación de un etólogo que era Irenoy Eibesfeld, que era que todas las culturas saludan levantando las cejas. Él lo interpretaba diciendo: no te tengo miedo y te enseño mis ojos. Cuando si algo no me gusta, oculto los ojos por miedo a que me piquen los ojos. No sabemos si la interpretación es correcta, pero el hecho real es que todas las culturas, todas las personas de todas las culturas, al ver a alguien a quien les gusta ver y lo saludan, levantan las cejas. Y al mismo tiempo, de manera absolutamente inconsciente, la pupila se dilata cuando ves algo que te gusta y se contrae cuando ves algo que no te gusta. Nos dice algo sobre nosotros. Algunas cosas sabremos cuáles son y otras cuáles no, pero sí se puede estudiar, sí se estudia científicamente. La primera vez que oí desenmascarar a Teresa Calcuta fue en el programa de Penn and Teller, así como otros mitos urbanos. Me gustan mucho como mago, sobre todo. Ese programa que era Bullshit, era un programa excelente, donde hicieron un trabajo de promoción del pensamiento crítico, promovido y movido en gran medida por James Randi, mi queridísimo James Randi, que fue su profesor, su mentor en la magia y su mentor en el pensamiento crítico. Desafortunadamente, Penn y Teller, sobre todo Penn Jillette, se han movido hacia un libertarianismo enrandiano que a veces, como pasa con el libertarianismo enrandiano, se pasa muchísimo de la raya. Pero como no son malas personas, no les sale muy bien ser enranditas, pero lo intentan. No puedo opinar sobre Gustavo Petro porque no tengo casi datos. A ver, sí, Aurora Reyes fue una pintora mexicana de alto calibre, sí. Frida ha sido transformada en un icono de la libertad femenina cuando supuestamente la pasó totalmente mal con su marido y su hermana. A ver, este es un mito que se ha generado porque Frida Kahlo es visualmente, yo creo, porque es visualmente impactante. Pero Frida Kahlo fue una mujer que vivió efectivamente sometida a Diego. Yo recuerdo una historia de Frida Kahlo, no me acuerdo no sé si fue Benita Galeana o quién fue, pero una mujer que había peleado en la Revolución, que un día le reclamó a Frida que le aguantara todas sus infidelidades a Diego Rivera. Y la convenció de que tenían que matar a Diego Rivera porque era un impresentable en ese terreno. Y como esta mujer esperó detrás de la puerta de la casa de Coyoacán a Diego Rivera con una piedra para darle en la cabeza y matarlo. Y había logrado convencer a Frida Kahlo, y en el último momento Frida Kahlo le dice: por favor, no hagas nada, es que yo lo quiero. Y lo quería muchísimo. Pero sí, fue una mujer sometida, fue una mujer que empezó a serle infiel precisamente cuando se enteró de que, entre las muchísimas mujeres con las que había estado Diego Rivera, estaba la hermana de Frida Kahlo. Ella, por su parte, le fue infiel con todo el mundo también a partir de ese momento, incluido por supuesto León Trotsky. Pero es un raro símbolo feminista. Yo creo que es un raro símbolo feminista. La gente puede utilizar los símbolos que quiera, no voy a decir que yo puedo decidir quién o no es un símbolo adecuado, pero creo que es un símbolo con muchos problemas. Es un símbolo con muchos problemas por su dependencia emocional absoluta. Es un símbolo con muchos problemas por su entrega a su tragedia como esencia de su vida. Generalmente tendemos a admirar a la gente que trata de sobreponerse de alguna manera a la adversidad, no de rendirse a ella. Por otro lado, tampoco tiene ninguna obligación nadie de tratar de anteponerse a la adversidad, sobre todo cuando tiene las tragedias que sufrió Frida Kahlo. Simple y sencillamente que no se le tiende a usar como símbolo. Entonces yo conozco a muchas feministas, esto ya es más allá de mi posición personal, conozco a muchas feministas mexicanas que
no están de acuerdo en que Frida Kahlo sea considerada un símbolo. Si me pueden hacer el resto del chat, o ya ni eso, no lo sé. Bueno, si pueden, sí. Fíjate, a Antonio Gray le gusta Bandmate. A mí Bandmate se me hace muy de plástico, muy actuado, muy bien, tan ensayado que es una representación teatral más que musical. Pues es la idea que me crea. ¿Es solo música en inglés? Sí, existen 169 países, pero yo hablo solo 2 idiomas, inglés y español. Y la música que más me gusta la están haciendo en inglés. Y la están haciendo en inglés en muchos de esos 169 países, como es el caso de O'Reilly and the Paddy Hats, o como es el caso de Ticket to Happiness. Así que, y lo dejamos allí porque se nos hizo ya tarde, son las 9:05, yo sigo. A ver esto, porque por hacerlo rápidamente, porque no me pueden preguntar esto y que no conteste. José Asensio me dice, ¿nos podría hacer una recomendación de algunos discos de rock progresivo, por favor? Sí. Te recomiendo por lo menos de Moody Blues, lo que la semana pasada hablé de On the Threshold of a Dream, la siguiente que es To Our Children's Children, los 2 discos juntos son una obra magnífica. Por supuesto, In the Court of the Crimson King, de King Crimson, me parece uno de los grandes. El disco de Emerson, Lake and Palmer, donde viene la fanfarria para el hombre común de Elgar, que me parece un disco también maravilloso. Me gusta mucho, por supuesto, El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, me gusta más incluso que The Wall. ¿Qué otro disco sería fundamental de rock progresivo? Bueno, por supuesto, de Rush, te puedo mencionar 20, pero te puedo mencionar todos los de Rush, y te puedo mencionar algunos de los más raros del mundo, como es Thick as a Brick, de Jethro Tull, porque Jan Anderson pensaba que él no hacía rock progresivo, él pensaba que no hacía rock conceptual, entonces cuando hizo Thick as a Brick hizo un álbum conceptual de broma, y resultó que era un álbum conceptual que hasta hoy es fundamental, pero Jethro Tull es rock progresivo que une más que la música clásica, la música folclórica, el folk británico al rock, especialmente en el disco Songs from the Woods, canciones del bosque, que es uno de los discos que más me gusta de él, junto con, por supuesto, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, demasiado viejo para rock and rollear, demasiado joven para morir, donde se descubre que uno nunca es demasiado viejo para rock and rollear. Y con esto, y con un poquito menos de todo lo que se nos quedó fuera, y que otra vez no hicimos poeta, y otra vez no hicimos un montón de cosas, y quería yo hablar de la explosión de la explosión de la erupción de La Palma, y quería hablar de muchas cosas más, pues, y quería hablar de turismo espacial, que llevo 2 semanas con eso, pero el tiempo no nos da y la vida no me da, así que mientras tanto quiero darles las gracias por acompañarme, quiero darles las gracias por estar con nosotros, que soy yo, ya lo he dicho, yo hablo en plural porque no suena muy violento decir es que yo estoy y yo hago y yo, gracias por acompañarme, yo quiero. Entonces se habla en plural así como para suavizar el ego trip, pero gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo este año. Vamos juntos al año que viene, espero que les salgan las cosas razonablemente bien el año que viene. 2020 fue un año casi perdido, pero pensamos que los resultados iban a ser mucho peores en 2021 en cuanto a economía, en cuanto a vida. La gente no quedó tan arruinada se esperaba casi hambre en millones de lugares por el desastre de la pandemia, por el parón económico de la pandemia, y en 2021 vimos que esa palabra de moda que es la resiliencia, la capacidad de recuperarse después de un problema, pues está siendo real en nuestro sistema económico, por lo menos mundial. Y yo espero que 2022 sea un año mucho mejor, espero que podamos vencer o hacer que la pandemia sea una endemia donde nos tendremos que vacunar todos los años como nos vacunamos de la gripe. Y ya no sé si pase, pero lo puedo esperar. Y puedo esperar que haya un poco menos de hambre, un poco menos de pobreza, un poco más de democracia, un poco más de libertad y un poco más de justicia. Y mientras tanto, buena música, buen arte y el disfrute de los sentidos que nos dan quienes crean
cosas nunca antes vistas. Disfruten de todo eso y nos vemos el año próximo. Y mientras tanto, por supuesto que no se me olvide decirlo, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.